mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros porque ya está lista, como habitualmente lo hacemos a esta hora, nuestra mesa de análisis, y por ello le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Ramsés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Ramsés, somos en México, México es un país verdaderamente privilegiado por la mano de la naturaleza. Más de 11,000 kilómetros de litorales, pero ¿qué tanto los estamos aprovechando? Sobre todo para la generación de energía, para el tráfico de mercancías. ¿Cómo estamos en estos momentos? Bueno, creo que ahorita estamos desaprovechando gran parte de los puertos y creo que con el plan que se tiene de la parte lo que se quiere hacer del tren que va a bajar del Golfo de México hacia el Pacífico, entre los estados de Veracruz y Chiapas, creo que va a ser un punto importante en el dado caso que se desarrolle este proyecto, en donde se pretende poner el corredor de trenes, de cierta infraestructura y de manufactura que pudiera ayudar en un futuro, pero vamos a depender mucho, sobre todo, de que tengamos las mercancías y sobre todo las inversiones que se tengan que realizar en estos puntos. Hemos de recordar que hay puertos federales y hay puertos estatales. Muchos de los puertos estatales todavía faltan en su desarrollo porque dependen mucho del presupuesto que cada uno de los estados tenga para darles en este punto. Aquí, Ramsés, tocas un punto muy importante. Conexión transísmica, ¿no? Pretende de alguna manera, tratar de jalar un poco del tráfico mercante que hay en Panamá, y que entonces México tiene también ese tramo pequeño continental donde hay una transacción tanto del Pacífico hacia el Golfo y a la inversa, y transportar a través de tren y a través de camiones toda esa mercancía. Este es un proyecto que ya se tiene muchos años, desde el año 2000 se estaba ya proyectando, pero había muchas voces de que ecologistas estaban en contra de eso, que iba a dañar a las poblaciones, pero es muy viable para que México pueda crecer, ¿no es así, Ramsés? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que no nos podemos comparar con el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá se transitan mucha mercancía y aquí dependemos mucho del volumen, sobre todo de la disponibilidad, que todo va a ser por vía de tren. Sí. Entonces creo que tenemos que dejar bien separado todo, cuál es la diferencia entre el Canal de Panamá y nosotros, y recordar que este tipo de proyectos tienen una evolución y un desarrollo. Entonces creo que en México debemos de ir pensando, ante la nueva situación geopolítica que vamos a tener, es que vamos a depender mucho de poder surtir, sobre todo a países asiáticos, que básicamente sería China, India, Japón y toda esa zona del Pacífico, que hoy en día estamos observando que, por ejemplo, Japón y varias que están dentro del G20 van a dejar de comprar ciertos productos a Rusia, y países de Europa que tenemos que aprovechar el Golfo de México también van a dejar de comprar ciertos productos, y sobre todo ver México cómo puede convertirse exportador, sobre todo en granos o en trigo, que en dado caso Rusia va a tener grandes problemas de que puedan ser compradores. Aquí la pregunta es, si tenemos los puertos y todas las salidas tanto del lado Pacífico como del lado del Atlántico, es qué vamos a hacer para que nuestra producción, tanto agrícola, manufacturera y todo lo que podamos exportar, sea en crecimiento y no solo sea un sueño que tengamos en el corto plazo. ¿Cuál es el proyecto que tiene la presente administración con relación a este tema? Sabemos que tienen cierta reticencia, cierta fobia a todo lo que parezca neoliberal y todo lo que parezca economía conservadora, pero ¿cuál es el proyecto que detectas en relación a esto que dices de la importancia de que México se convierta en un puerto muy importante, sobre todo ahora con esta nueva conformación geopolítica?
Por el momento ahorita no tenemos un proyecto en este aspecto. Tenemos que hay infraestructura y hemos visto que han cambiado las administraciones y tenemos diferentes entidades del gobierno actualmente que están controlando. Creo que el día de ayer, cuando se instaló la mesa de Estados Unidos con México, bueno, las famosas mesas que están viendo el día en esta semana, creo que fue un mensaje muy claro que dio el embajador de Estados Unidos. A ver, nosotros tenemos un acuerdo comercial que está bajo el TEMEC. Nosotros tenemos una historia desde el punto de vista económico de larga trascendencia histórica y hacia el futuro. Uh-huh. Lo que tienes que hacer es ponernos de acuerdo, porque nosotros a partir de hoy, y estamos viendo que el presidente Biden está tratando de sacar a Rusia en el G20, G7 y dejar de comprar gas ruso, a México nos están dando otra vez la oportunidad, nuestro socio comercial, de alinearnos, porque querramos o no, el que pierda esta guerra va a tener que sufrir y va a tener que adaptarse al tipo de mercado. Y vemos a un Estados Unidos y una comunidad europea que ya formaron un bloque económico, y en este bloque económico, como nos dijeron el día de ayer, cuando estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, México fue parte importante junto con Estados Unidos y estuvieron enlazados. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta guerra comercial que tenemos, tanto económica como energética? ¿Cómo nos vamos a alinear? Hay muchos países en el mundo, Ramsés, que quisieran ser vecinos de los Estados Unidos por una razón: son el país, el mayor consumidor del mundo, casi 350 millones de habitantes, con buen poder adquisitivo, y entonces consumen muchos productos. México está en esa posición estratégica comercial, pero como bien dices, pues parece que se está perdiendo esa oportunidad. ¿A qué se debe? ¿Pesa más la famosa ideología, lo político, que lo meramente mercantil y que puede beneficiar económicamente a los mexicanos? No, yo creo que básicamente es la forma como gastamos dentro del presupuesto. A ver, si ustedes pudieran revisar el presupuesto de hasta el 2022, el gasto en la parte de desarrollo social se ha incrementado en los últimos 4 años, y lo que es en la protección social, donde está el desarrollo social, ha pasado de 800 mil millones de pesos a casi 1.5 billones de pesos en menos de 4 años. Pero si observas en el desarrollo económico, el gasto que se está haciendo es inferior y solo representa no más del 27%. Aquí la pregunta es, sí, debemos de tener cierta beneficencia de ayudar a los que menos tienen, estoy de acuerdo, y hay que revisar los programas, cuáles son los que van a dar un crecimiento en conocimiento a la gente, y ver cómo le podemos ayudar en el desarrollo económico. No puede ser posible que en la parte de turismo, que es una de las entradas de divisas, se ha disminuido el presupuesto. En el sector agrícola no hay los apoyos, estamos viendo que estamos luchando por tener los fertilizantes, pero la realidad es que nosotros estamos importando maíz, trigo y muchos cosas que en su momento dado nosotros éramos exportadores. Ahora tenemos problema, por ejemplo, del aguacate y todo lo demás. Vemos que, por ejemplo, aquí un aguacate te puede costar en Estados Unidos entre $2 y $2.50, y en México no estamos aprovechando, como tú bien lo comentaste, que en ciertos lugares el poder adquisitivo es alto. Entonces, aquí creo que el problema no radica en si tenemos o no la iniciativa, sino radica en que en el presupuesto, como lo estamos gastando, lo estamos destinando a rubros que no están generando un crecimiento en el largo plazo. Vamos a suponer, Ramsés, que esa ayuda, pues bueno, es necesaria, pero por otro lado se debería estar incentivando el crecimiento productivo, y al incrementar la tasa de interés del Banco Central, pues lo que está haciendo es encareciendo el dinero, y entonces no le está entrando los empresarios, las inversiones, porque está encareciéndose los créditos en estos momentos, pero estamos perdiendo una gran oportunidad. Y hablemos ahora de términos políticos. Pues antes de que se reúnan con el embajador de los Estados Unidos, pues bueno, se reúnen con el embajador de Rusia y mandan algunos mensajes que pueden ser capitalizados en contra, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, y yo creo que, a ver, cuando se habla de cuestiones de diplomacia, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay conflictos como los que tenemos hoy en día, generan una cierta incertidumbre de si eres o no aliado. Hemos de recordar, cuando existe una disputa bélica, o que como en los siglos pasados,
o hoy en día una disputa desde el punto de vista económico y energético, dependiendo quién vaya a ganar, es quién va, cómo vas a estar. Y recordemos ahorita, por ejemplo, estamos viendo a un país de Ucrania que está teniendo muchos problemas en cuanto a los daños de la infraestructura, y hay ciertas reglas que yo he podido escuchar de analistas de políticos y sobre todo de la parte bélica, que hay ciertas reglas que no deberían de afectar la infraestructura, pero bueno, lo que vamos a ver hoy en día es que dependiendo cuánto tiempo dure la guerra, y lo que estamos viendo es que Rusia no creo que vaya a tener el posicionamiento de Ucrania ante la debilidad que se le está haciendo desde su punto de vista económico. Yo creo que México debemos de pensarlo 2 veces. ¿Qué queremos hacer con nuestro socio comercial, principalmente Estados Unidos, aunado que también tenemos a un Canadá? Las reuniones diplomáticas que tenemos, bueno, son cuestiones que en el Poder Legislativo deben de tomar en consideración, pero yo creo que básicamente lo que debemos de revisar es ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Como tú bien comentas, ante el costo del dinero, como dijo el Banco de México, que aumentó la tasa de interés. Hoy los banqueros están reunidos en Acapulco. He escuchado que dicen que hay bastante dinero, están capitalizados, pero la pregunta es, ¿quién quiere el crédito a una tasa de interés alta? Y si las pymes hoy en día no tienen la misma cantidad de dinero. Hemos de recordar que las pymes, el 60% de los empleos que hay en este país provienen de estas, pero si no hay negocios, no hay a quien darle los servicios o los servicios no te los pagan, imagínate cómo van a querer tener un crédito bancario ante un incremento de la tasa de interés. Exactamente, entonces estamos haciendo las cosas al revés porque no se está apoyando la productividad, se está guardando el precio del dólar, las inversiones que no salgan, ¿no? Que no se vayan de México, pero estamos castigando ahí a la producción en el país pequeña, mediana y grande. Aquí encaja muy bien el tema que dominas, Ramsés. Además de la diplomacia, que no estamos siendo muy claros y sutiles con una relación con el principal socio comercial que tenemos, que son los Estados Unidos, está lo de la reforma eléctrica. Ya también está lanzando la voz Estados Unidos de que, por favor, bueno, no por favor, pero sí está tratando de recomendar que sea una reforma eléctrica que no dañe las inversiones de los Estados Unidos, que no dañe la inversión privada. ¿Cómo va ese asunto, Ramsés? Bueno, ya vimos que ya vamos a tener entre los próximos días en el Poder Legislativo la discusión, y ayer creo que también el embajador de Estados Unidos dio un mensaje claro: respeten los contratos que se tienen vigentes, porque muchos de ellos están de acuerdo a los términos y condiciones dentro del TEMEC. Aquí en México, vuelvo y comentamos lo mismo, ya llevamos en el Parlamento 60 días, se va a discutir, y después que se discutan van a haber gente que no va a estar de acuerdo y vamos a seguir en discusiones, y todo el 2022 nos lo vamos a llevar en discusiones tanto en el Poder Legislativo como legal y en cuanto a las inversiones. Y en el mundo vamos a ver que se va a acelerar la transición energética, y esto lo veo porque hoy hubo una declaración en la Comunidad Europea junto con el presidente Biden, en donde van a acelerar el desuso del carbón y el gas natural en forma rápida y violenta para dejar de depender del gas ruso. Ya ahorita Estados Unidos va a empezar a enviar gas natural licuado, y es una de las partes que Estados Unidos está apostando por incrementar su producción de gas. Y creo que aquí en México lo que estamos haciendo es perdiendo mucho el tiempo en la parte legal, cuando lo que ya discutimos, lo voy a decir así tal cual, ya está obsoleto. Sí. Entonces, hoy el mundo en la parte geopolítica, después de 30 días, ya se aceleró. Las condiciones del mercado a nivel mundial ya cambiaron, y lo que nosotros discutimos en 60 días, bueno, ya quedó obsoleto y ya está en el olvido, y ya técnicamente, operativamente y sobre todo de proyectos de inversión, ya debemos de modificarnos y adaptarnos rápidamente a lo que en los próximos cuestiones de 5 o 6 meses va a venir algo violento en cuanto a acelerar la transición energética de quién y el cómo. Aquí todavía estamos discutiendo el quién va a generar la electricidad. ¡Qué barbaridad! El propio Ricardo Monreal, el jefe de la bancada de morenistas en el Senado de la República, ya dijo, si pasa la reforma energética como está, va a haber pérdidas millonarias para México. ¿Y qué tan malo puede ser que haya inversión privada
en el sector eléctrico, Ramsés, es de plano satanizarla y no es posible, nos van a saquear y la luz tiene que ser de los mexicanos. ¿Eso es lo correcto? No, porque mira, fíjate, en datos de la Secretaría de Economía, de 1999 a la fecha, casi el 35 al 40% de la inversión extranjera ha sido en la generación de la electricidad, en plantas de generación. Hemos visto compañías de Estados Unidos, de España y de varias partes del mundo que han venido a hacer las inversiones. Aquí la pregunta es, ¿cómo la Comisión Federal de Electricidad va a tener el dinero suficiente? Ya lo vimos en las últimas licitaciones, nadie se presentó y tuvo que hacer una asignación directa a ciertas empresas para que pudieran construir las plantas de generación. Claro. Entonces, hoy en día en México debemos de entender que nosotros estamos invirtiendo en plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural, y en Europa y Estados Unidos y en varios países lo que están haciendo es que van a acelerar y a dejar de utilizar en gran parte el gas natural y van a brincar en forma rápida a utilizar energías como la parte eólica, solar y sobre todo hacer la transición a utilizar una mayor cantidad en el transporte de carros, vehículos y todo lo que pueda utilizarse en la parte eléctrica. Aquí en México todavía estamos discutiendo si la CFE puede ser el garante, si va a ser el que va a controlar, el que va a dar los permisos, si desaparecemos la CRE, si la Comisión Nacional de Hidrocarburos también desaparece, si el SENACE, hoy he escuchado ciertas declaraciones que deberíamos devolver a lo que estaba anteriormente, cuando el mundo ya nos está diciendo, y hoy me gustaría que pudieran entrar en la página de la Casa Blanca y leer lo que hoy la declaración que dio Estados Unidos y la Comunidad Europea en que van a acelerar la transición energética. Ya lo que discutimos los últimos 60 días y el libro blanco que acaba de salir del Parlamento de más de 3,000 hojas, bueno, eso es una anécdota, una historia y ahora hay que adaptarnos a lo que viene en corto plazo. O sea, rápidamente quedó rebasado y va la aceleración de esta transición de esta energía fósil a energías ya modernas. ¿CFE estaría en condiciones en estos momentos de modernizarse para generar energías limpias? Sí, siempre y cuando pudiera ser una inversión pública y privada, pero antes de hacer esto... digamos como inversión pública, porque le tienen fobia a la inversión privada. Digamos, con inversión pública, el gobierno podría dotarle de recursos a CFE para que haga esa transición a energías limpias. No va a poder, porque ya lo estamos viendo. El secretario de Hacienda y Crédito Público comentó que los ingresos no están siendo la misma cantidad que estaban esperando en estos primeros meses. Estamos viendo que está tomando el gobierno cierta cantidad de dinero para dar un estímulo adicional, que es básicamente un subsidio para mantener los combustibles a un precio que no nos incremente la inflación, aunque la demanda todavía no está reincorporándose como estábamos antes de la pandemia. Creo que el gobierno la tiene muy complicada porque hemos de recordar que a la Comisión Federal de Electricidad tú le entregas pesos. Hoy el tipo de cambio, pues bueno, sabemos que está controlado, pero tenemos una inflación y los insumos están incrementándose los costos. Entonces, si algo que le costaba 100 pesos para convertirlo a dólares, que se fueran, supongamos, $5, pues bueno, esto le está costando más y va a ser más complicado porque acuérdate que nuestra moneda dependerá mucho de las condiciones que estén en el punto de vista geopolítico. Imagínate que Estados Unidos y la Comunidad Europea después de unos meses sean los que van a posicionar y dictaminen cómo va a estar. Imagínate el dólar cómo se va a poner fuerte con respecto a otras monedas que no apoyaron o que no están alineadas. Eso es una de las consecuencias que pudiéramos tener en el corto plazo. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para la Comisión Federal de Electricidad después del 2024? Y si vamos a tener el dinero, si hoy los bancos centrales están encareciendo, imagínate cómo le va a hacer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para conseguir tasas de interés que estaban bajas antes de lo que está sucediendo hoy en día. No, pues sí, el panorama no es muy halagüeño, pero ahí viene ya esa votación en plena Semana Santa. Vamos a ver si es en Jueves Santo, en Viernes Santo, en Sábado de Gloria, en Domingo de Resurrección, pero dicen que la van a sacar inmediatamente después de la consulta de revocación. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son tus pronósticos, Ramsés? Yo creo que, bueno, si hay la buena voluntad, no creo que tal cual fue enviada
en dado caso que pudiera tener la mayoría el partido de Morena, podría tener a favor si es que no hay ninguna modificación. Si hubiera una modificación, dependería quiénes son los que se suman y quiénes fueron los que modificaron y qué modificaron, y habría la aprobación. Aquí la pregunta es que todavía no sabemos si la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo va a ser tal cual, y si es tal cual, no creo que existan adeptos que se quieran sumar. En el dado caso que existan algunas modificaciones en donde algunos partidos que estaban en su oposición pudieran cambiarlo, creo que podríamos saber y tener una votación muy diferente de lo que fuera si se mantuviera tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo. Pero aquí es todavía muy complicado, porque sabemos que en el Poder Legislativo, dependiendo qué se esté negociando o qué es lo que esté negociándose en ese momento, bueno, vamos a ver cómo van a estar las votaciones. Va a estar bien interesante. Ya estamos a unos cuantos días de ver esta situación. ¿Cuál es la posición de México en esta nueva conformación geopolítica? Como bien dice Ramsés, tenemos a nuestro socio comercial. Nos ha ido bien en términos llanos con el Tratado de Libre Comercio, nos puede ir mejor si aprovechamos ese gran consumo que tienen los Estados Unidos, ese poder económico para que haya inversiones. De lo contrario, pues podríamos estar perdiendo el tiempo, como dices, Ramsés, y quedarnos en el debate político y que no pase nada. Pero muchísimas gracias, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, que tengas buena tarde, Alberto, y cuídense. Gracias. Buen fin de semana.